De regreso con el plato del día, el picapollo del día. ¿Cómo ha sido? El embullo del día. El embullo del día. No, antes de seguir con las informaciones, que ya está Él no obedece. Raiza Álvarez aquí con nosotros para hablarnos de una noticia que le damos seguimiento desde ayer. Miren, en BBC Mundo salió la lista de clásicos indispensables que hay que leerse. Sí. De acuerdo, Recomendado por Gabriel García Márquez antes de morir en su casa de Cartagena. ok. ¿Ustedes han ido a Cartagena? Vayan a una casa Ay, me iba a ir para bellísima, Colombia para mi cumpleaños, pero decidí bellísima que no. tiene, Yo que estoy tenga, pendiente de ir a Cartagena. ¿Cuáles son los tienen clásicos? que ir. Es bellísima esa ciudad. ¿Usted fue ahí, profesor? A Cartagena sí he ido. Los Referente. clásicos que barato, ya. recomendaba Gabriel García Márquez, la Biblia, Ujú. Oye. La Mil y Una Noches, Platón y Aristóteles, la Odisea, Ah, sí, La claro. Odisea, Yo lo claro. leí. Los filósofos ilustres de Diógenes Lo voy a Laercio, buscar. Sófocles de Edipo, Eso lo leí. Sofocles. Sófocles, los 12 Césares. Oh, mira, esa yo no la había oído. Ya ni yo. Plutarco, el ex ministro de Salud, la Divina Comedia de Dante, Eso lo he leído. Horacio, el mío sí, fue obligado. Lo leí, leerlo. Lo leí, obligado en el bachillerato. El una Amadís vacación. de Gaula, Ah, no. Quijote, Claro. poesía, siglos de oro ¿Y español. quién cumpleaños? Celebro tu cumpleaños, tan pronto vi asomar Y un el bizcocho sol. Prendan las bueno, velas. Este Día glorioso Pido tu dicha al Señor. Kelvin, nuestro productor, está Por de ser cumpleaños. desconsiderado como el que no aplaude no regalo toca. mejor. Toma Miren a una Kelvin pizza, cumpleaños hoy y mucha felicidad. Ven aquí, que vengan aquí. ¿Qué Muy- pasa, el incumbente? Bueno, yo te voy a subir a mis redes como quiera. Mis redes son mías. Pediste un deseo. Que se acabe este programa pronto. Si me dijeran pide un deseo. Yo pediría un rabo de nube. Ese Que bizcocho se es llevara muy lo rico. feo, Bella esa canción. Ese bizcocho es muy que rico. nos dejara el Gracias, querubín. doña. Déjaselo ahí, que No, para el no, plato del no, día. Un Ay, red velvet. sí, que ¿Usted? se sepa toda mi No, canción. este red velvet no es de chocolate. La masa Felicitaciones, lindo nuestro. Pero que Dios Padre Santo. Pues Dios seguimos mío. con el tema. Pero aquí Tú no hay guión. mencionabas- Señores, pero Dircio vive como encojonado con él mismo. Sí, sí, Ajá. sí, sí, Sí. Bueno, entonces también está Gargantúa y Patagruel, no lo veo ese. Paraíso Perdido, Sí. Crónicas de Indias. Esas son las Sí. recomendaciones. Bueno, leí Muy bien. bastante gracias a mi papá porque tenía la enciclopedia de los clásicos ahí a cuarta en mi casa y había que Mira, leérselo esa cuarta, obligado. pues. A Sí. cuarta. Es importante que tomemos en cuenta cuál es la primera recomendación de García Márquez. La Biblia. La Y Biblia. es importante que lo tengamos en cuenta porque él no El lo pay-per-view. hace desde el punto de vista religioso, No. ni No, no, no. espiritual, ni de la Literario. creencia. Una de las conversaciones que tenía con un importante animador de hoy día, siempre famoso, de hace 30 años, Sí. él me decía, yo decía, lee. ¿Cómo está Michael Lee. No, a otro que no lee. Yo le decía, lee. Y él me dijo un día, yo leo el libro más importante que es la Biblia. Yo le dije, la Biblia sin referente cultural No, es un vacío. una encerrona. Un vacío. Que tú no entiendes la mayoría de las cosas, porque tú tienes que tener incluso, aunque sean mínimos, conceptos geopolíticos. Eso es así. Entonces yo le decía eso, la Biblia leída sin referente cultural es otra cosa, es una encerrona Un libro de de creencia y rituales, de adoctrinamiento. un libro de No, rituales. para nada. De- Es un libro ese- de historias. No, ni siquiera de rituales porque no los hay ahí. Claro Sino es que un los libro de hay, historias. cargado de rituales, está la Biblia. Bueno, los primeros 5 libros Sí. puede ser, porque con la Bueno. ley de Los hay, Moisés los hay. había muchos rituales, pero es un libro que si tú lo lees en el Espíritu Santo, es un libro lleno de historias, de genealogía, de geopolítica, Yo creo que así es que de se debe leer. de No. Yo creo que así es que se debe leer porque la entonces Pero Biblia. donde si hay solo lo lees con el revelación- Espíritu Santo, entonces es adoctrinamiento. Exacto. No, bueno, pero si Claro. lo lees con el Espíritu Claro. Santo hay Es así, revelación para tu Pero vida. ya eso es un asunto de creencia. Ahora, desde el punto de Exacto. vista cultural, que es Sí. como lo recomienda García Márquez, Ok. es importante que tú lo leas. Como O- quiera que lo que quiera se leer, sabe. léalo. Sí, es que importante, sensato. pero usted tiene que tener por lo menos un diccionario al lado. Sí. Ok. O sea, leer la Biblia. Igual como mi recomendación. Leer la Biblia es un libro de referencia.
referencia que te lleva a otras bibliografías, Claro. obligatoriamente. El Oriente cercano y el Oriente Medio y Claro. el Oriente lejano están reflejados ahí. La geopolítica arranca Recogidos por ahí, ahí. recogidos. Pero aparte de en una esto, etapa grande, además, que no incluso fue de 2 días. algunas Biblias traen unos mapas de referencia en la parte de atrás. Interesantísimo, Súper. que pocos cristianos lo entienden Sí, eso sí, para sí, que... Sí. Óyeme algo. Porque también pocos pastores te lo explican. Sí, Eso es no se verdad, a explica. veces Eso no se suelen exacto. Si no van al seminario, que es lo que vuelvo y les Los digo. pastores sí entienden bien el 10. Ah. No, bueno, Ay, Dios la mío, iglesia pero tan católica poseído. también. Está muy bien que lo entiendan, yo estoy de acuerdo. Sí, Ningún reciben las Samuel, ofrendas, tenemos que igual, comenzar a se decir que estamos de necesitan acuerdo para con eso, todas si no esas cosas. 2024 años después no hubiese Esa iglesia que vamos a iglesias. poner. Pero no es tan tajante como el 10%. El 10% es bíblico. El 10% es Por bíblico. eso es que lo leen Es bien en la bíblico. Biblia. Sí, es Mira. bíblico. Y literal. Usted Y está literal. poseído. Mira, aprovechamos la ocasión, Literal. aprovechamos la ocasión Ay, para se anunciar a escucha Juan muy- Carlos y yo un proyecto que tenemos religioso. Que Por vamos favor, a instalar. vamos a irnos a Excúsame, noticias pero reales. Deja que excúsame, diga ese pero anuncio, excúsame, hombre. pero ¿Ustedes van a abrir No su nos daña el iglesia? negocio. No, de ustedes perdón, van el ¿Ustedes aporte. van a abrir su iglesia? Tenemos Sí. una iniciativa de fe céntrico Ustedes no son ningún religiosa fecéntrico ni ningún en el cristocéntrico, que, ninguno de los dos. gloria a Dios, nos vamos a estar No. presentando como pastores No. de una iglesia de la diversidad en la que no se Pastores rechazará alemanes. A nadie. a nadie. Será Tú tan ves. colorida como esta camisa, esa religión que, Claro, que perdón. tendremos ahí en Mano Aleluya. Guayabo. Prontamente abriremos el templo. ¿Dónde, hermano Guayabo? Mano Guayabo. Sí, Mano ¿Y Guayabo. por qué, hermano Porque Guayabo? este día por- compramos un solarcito ahí. Sí, Ya ahí es tienen barato. el solar Ahí es de barato. Kelvin. Así que estén atentos, estén atentos. Bueno, pues nos vamos con las Uno de informaciones. los socios está aportando un solar. Miembros del Colegio Médico Dominicano protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia Ay, me en gusta cómo están reclamo, ahora las menciones en Instagram. qué en chula. reclamo de que cesen las sentencias que condenan a los centros de salud al pago de indemnizaciones. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos cuenta más porque de tú estás esta aquí pa' eso. Suprema Corte de Justicia. Bienvenida, Raiza. Ayer tuvimos la llamada telefónica del presidente del Colegio Médico Dominicano y le preguntábamos, ajá, y entonces, Amigo ¿quién de Alba, defiende al ciudadano Pero cuando mira, se había un comete una médico mala quejándose práctica? hoy. Ajá. Un médico quejándose, ¿tú viste eso? Sí, justamente él estaba en la manifestación, ya digamos que del lado opuesto a la Sí, manifestación. increíble. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos. Y tuvo un lado opuesto esa manifestación. Sí. Un lado, al menos de una persona, y él es el doctor, déjeme ver, él es cirujano y urólogo. Él tuvo el caso de una niña de 13 años, de su hija de 13 Ay, años Ah, que claro. Sí, 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 sí. murió Por dengue. en un centro médico. En la Plaza de la Salud, En la Plaza profesor, de la usted puede Salud, decirlo sin justamente. miedo. Entonces, él acusa al centro de asesinato más que de Y a un negligencia doctor médica específico. como tal. Él dice que la niña ingresó con dengue grave y que murió asfixiada. Esas son las declaraciones que él da, que hasta el momento... ¿sí? Pues vamos a pedir ese corte, vamos a escuchar eso y luego entonces nos vamos a ir a lo que él dice y a lo que decían también los José doctores. Pérez Vidal. En Sí, agosto claro. nos vemos. Sí. Es el nuevo escuchemos. libro de Gabriel García Márquez. Doctor, su presencia aquí a las afueras de la Procuraduría. Yo soy el padre de una niña que fue asesinada en la Plaza de la Salud. Supuestamente nosotros la ingresamos por dengue con síntomas de alarma. La niña en menos de 16 horas fue asesinada vilmente, fue asfixiada. Esta es la hora todavía donde la Procuraduría, la justicia dominicana se niega en darnos la necropsia para nosotros someter a esos médicos que nos desconsideraron, que asesinaron nuestra hija. Y no es la justicia que está fallando, no son los fiscales que están fallando, somos los médicos que estamos fallando. Y populismo yo no puedo hacer. Y la sangre de mi hija yo no la voy a negociar. Y si el colegio médico entiende que por yo hacer esto me deben de expulsar, pues bienvenido sea. Yo tengo ya 25 años de ejercicio profesional y nunca me he visto metido en problemas judiciales, porque soy muy claro en mi vida profesional. ¿Hace cuánto ocurrió este caso de su hijo, doctor? Mi hija murió el 6 de octubre del 2023, María José Pérez Serrano. La necropsia salió el 27 de noviembre. El PET, Katiana y Berenice la han secuestrado. Ayer yo estaba aquí para un interrogatorio y los fiscales al tanto me dejan esperando más de una hora y yo me retiré. Yo no voy a negociar nunca la sangre de mi hija. Y le hago un llamado especial a la OPS, al gobierno dominicano
y a la embajada norteamericana, que ha dado parte sobre lo que está pasando aquí. Yo tengo más informaciones que darle a ellos de lo que ellos saben. ¿Tiene casos que denunciar, doctor? En su lugar lo denunciaré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escuchábamos el corte de la voz del doctor José Pérez Vidal, un caso que podemos decir como surreal. Mientras los médicos, sus colegas, protestaban por la cantidad de sentencias que se han producido a raíz de malas prácticas y lo que ellos entienden es una persecución o una cacería de brujas contra médicos y centros públicos y privados de medicina. Este médico en solitario hacía una protesta clamando por la muerte de su hija de dengue el año pasado. Raiza, ¿cómo fue ese momento en el cual habían estas dos narrativas totalmente diferentes una frente a la otra? Bueno, el asunto es que en contra de la protesta de los médicos estaba él solo. Usted se imaginará que con decenas de médicos apoyando al gremio, pues él estaba solo con como la voz disidente. Entonces, incluso vestido de negro, él sobresalía ante todos, él mencionando y trataba como de llamar la atención del presidente del colegio médico, como que y mi caso, y tratando de que nosotros le hiciéramos la pregunta. Efectivamente se le hizo y él pues evadió, o sea, no tuvo respuesta particularmente para el señor. O sea, al en cierto modo dijo que se estaba investigando, pero ya eso es un caso de octubre pasado. Yo recuerdo que durante una rueda de prensa también en salud pública nosotros estuvimos cuestionando también las muertes de dengue en ese momento, de que hubieron otro médico también que denunciaron 2 muertes más. Cuando nosotros llevamos los casos ante las ruedas de prensa, siempre lo descartaban porque decían que los exámenes que se le habían realizado a los cuerpos no arrojaban que hayan fallecido por dengue. Entonces, esta es la queja del señor, que desde octubre está en esa situación. Él dice que murió asfixiada. La llevaron con síntomas de dengue grave, que eso es lo reconoce, y que hasta ahora no ha podido obtener los resultados de la necropsia para darle seguimiento a su caso. Entonces, él nos decía ayer que ningún médico quiere que su paciente se muera y que obviamente... No, y es la realidad. Decía Waldo. Lo decía Waldo Ariel Suero, presidente del colegio médico. Al doctor que le hizo la práctica a su hija, incluso pidió a los organismos internacionales, a la embajada americana, a la OPS y demás, porque según él tiene muchas cosas que decir para destapar toda la olla que se esconde en el gremio de todas las malas prácticas, que si las muertes, que si un sinnúmero de cosas que hay, pero que él quizás teme decirlo así a los medios, a los medios de comunicación sin ningún respaldo. Es lo que ¿Sabes dice. si hubo médicos que se acercaran a hablar con su colega al verlo del otro lado de la acera? No, realmente enfrentando. Nadie no estaba del otro lado, estaba justo en el medio de la manifestación intentando llevar su voz cuando nosotros abordábamos imagino que conocerá a alguno de los que están ahí. No, a todos. Porque él incluso presidente en mi caso, presidente en mi caso y es obligatorio la colegiatura. Sí, pero aunque sean colegiados no siempre se conocen todos. Puede ver que no es un colegio grande, es un gremio grande. Pero aparte, como él dice, él tiene 25 años de ejercicio que está dispuesto a tirarlos por la borda con tal de ponerle frente a esta no negocio la sangre de mi hija. Pero algo que dijo el doctor Waldo es que la mayoría, digamos que el 80% de los casos que se denuncian por negligencia médica simplemente son complicaciones que ocurren durante los procesos médicos que se hacen en el momento. Que todo está contemplado en los libros de medicina. Que si quizás la bacteria de la que se habló o por la cual se está indemnizando al señor del Ney Arias Lora, por lo cual tiene que pagar el hospital 10 millones de pesos por este caso, que todo lo que ocurre mediante una supuesta negligencia médica está contemplado en los libros, que son cosas que están que serían posibilidades, que no están exentas de pasar. Y él tiene razón ahí, tiene razón, pero también debe entender que de verdad las negligencias ocurren. La cantidad de gente que se le producen adherencias por gasas que se quedaron, por bisturís que se quedaron, por cosas que se quedaron y nadie, pinzas que se quedaron en una cirugía. O que te amputan la pierna que no es. Que fue en el caso del Neyaria. Le amputaron una amputación de una pierna que por lo que él está protestando. Pero no, eso que tú estás diciendo fue una amputación y luego una infección. Se infectó. En pero este no caso era la que no era la estoy malo de la derecha y me amputan la izquierda. Pero según el doctor, según el Julio Landrón, es el director del Ney Arias Lora, dice que el proceso fue en el 2016. Grave.
Y el problema entonces ocurrió en el 2018 y hasta ahora es que se aplica la sentencia para el pago de la indemnización. Porque evidentemente ¿Y qué importa? fue el debido, Es que no es Y él personal. cursó el debido él dice- proceso. No es él dice personal que esa a ellos- demanda, que esa a demanda ellos a la institución. no Pero además cursó el debido proceso. No, Eso no se Él toma 3 ha días. dado Tiempo eso es lo que él dice, entre que se que no produzca se la les permitió infección. presentar todas las pruebas del lugar, hacer las pericias y eso es la parte por lo menos del hospital en cuanto al Ney Arias Lora se refiere. Que él, o sea, se siente inconforme porque entiende que el proceso no fue agotado a totalidad. Con el asunto de la presentación de pruebas, por lo menos de parte de ellos. ¿Fueron atendidos por alguien de la Suprema Corte de Justicia los médicos? Se fue una comisión, subió una comisión a depositar el documento, pero no estaba la persona. Ante a la que se le- secretaría. no. Ellos tienen que Simplemente manejar mejor su narrativa porque no pueden ir, ay, no me demandes, porque el ciudadano se va a poner bien así. A mí me parece que es otro abuso de poder de parte de un gremio que se siente fortalecido en sí Claro. mismo. Yo tengo A que mí me parece pensar que es una sí que puedo manipulación. demandar. A mí me parece que es una manipulación, una injerencia en un proceso que debe ser diáfano, que debe ser libérrimo. Claro, porque que es la como yo justicia le de un decía país. ayer, como En yo le ese decía ayer, sentido. son cuestiones judiciales entre particulares. Pero es que En ese yo No creo es que- en sentido de contra del colegio, manipulación. ni en contra del centro Digo, en ese médico. sentido de manipulación, él indicaba mediante un comunicado de prensa el día de ayer que se está llevando una situación a tal extremo de que puede provocar que cientos de médicos puedan renunciar a practicar la mentira, profesión, así como mentira. el cierre de pero centros usted no es la que de sabe, centros usted de es No, salud. no. Usted es médico. Provocar es ¿Y como, por qué como no provocar un caos por qué no en hacen el una área de salud. por qué no hacen una protesta con respecto a los exámenes de las especialidades que también provoca que muchísimos médicos se queden siendo médicos generales, se vayan Sí, a ya ser lo nutriólogos hicieron y eso se arregló. o Sí, renuncien? Sí, Lo tienes hicieron toda y la eso se arregló, razón. eso se Las arregló. especialistas. Se arregló, ajá. ¿Verdad, Samuel? Claro, claro. Ajá. Sí. Ajá. Sí, yo sí sé de Sí, eso. él sí sabe porque Eso eso es por era calificación, un proceso Ajá. de la por UAS. competencia Ajá. ahora, sí. Y del ministerio. Para usted, Sí, sí, pero en se conjunto. solucionó. Ajá, está bien. Más Te transparente. puedo de ahí no conseguir se 3 o puede 4 ya, amigos profesor. que están en el mismo proceso. Se quemaron en el Lo que pasa es que por Que la se queman, pero calificación. además ellos mismos dicen que el asunto de las plazas, la cantidad de examinados y el asunto de las plazas hacen que quemen a quien no necesariamente ha quemado y no te permiten un debido proceso. Di que yo quiero que me revisen mi examen. No te lo permiten. Pero no es que te quema, es que te queda para el próximo año. Pero te No te quemaste. quedan una plaza. Y tú sabes lo que es un año. Pero ven acá. Tú sabes lo que es un año Pero cuando ¿qué tú te hacemos? pasaste. Y cuando tú pasaste Pero no hay toda tu plaza vida para estudiando. No hay plaza para todos. Y cuando son 4 años que van a cursar la especialidad. Hermano, pero si son 40, un ejemplo, son 40 plazas y hay 70 aspirantes. ¿A quién le van a dar las 40 plazas? A los que saquen Los la 40 que mayor, sobresalieron, claro. calificación, y entonces los otros que sacaron la menor calificación lamentablemente se quedan para, no puede ser más transparente de ahí. Ahora, cuando se creen las otras plazas, que el Ministerio de Salud Pública y demás habilite otros espacios, esos que sacaron... O cuando se cree un estudio de los mismos sistemas de salud Porque que digan ¿dónde lo ponemos? necesitamos más, Claro. Por ejemplo, aquí se necesitan pediatras. más psiquiatras. Pida hospitales, aquí Necesitamos más faltan psiquiatras. hospitales. Aquí se necesitan más psiquiatras. Y hospitales. La mayoría de los hospitales no tienen psiquiatras. Tú sabes no que lo faltan tienen. aquí forenses, También. que hay dos. Y tú guíes a esa masa de jóvenes médicos que no saben qué... Y le das y incentivos. le das incentivos y si tú trabajas 5 años en la frontera, tú vas a ganar el doble de lo que gana El triple, o el porque te triple, fuiste para la frontera. Porque te fuiste a la frontera, entonces ahí vamos a tener más equilibrio. Señores, gracias Raiza Álvarez, mi hermana gemela separada al más nacer, dura de la igualita, reportera Tan pim, pum, linda a la mí. dos. La Dios mejor mío, reportera de aquí. mi Tan San linda y con Cristóbal su por cuerpazo. siempre. ¿Pero en qué año? Regresamos En el en breve. 2024. Hey. El plato del día.